Damos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Que nuestra boca sea una boca donde fluye la fuente de alabanza para el Señor. Amén, hermanos. Para eso fuimos llamados, dice el profeta Isaías, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Usted es una joya en la corona de Cristo. ¿Sí? Usted y yo somos lo que le prometió el Padre a su Hijo en Isaías 53. Que Jesucristo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Fíjese bien. A veces la mujer y el hombre nos arreglamos para agradarle a la persona que nos gusta, ¿verdad? Para vernos bien, pero el Espíritu Santo es el que nos está arreglando, cambiando, para presentarnos delante de Jesucristo y Él quede satisfecho del fruto de su aflicción. Somos el fruto de su aflicción. Bendito sea Dios. Volviendo a Eclesiastés 7, versículos del 1 al 5, leemos en el versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Usted qué piensa sobre este pasaje? Este pasaje yo lo he predicado en algunos funerales que he estado presente y me han invitado a dar alguna palabra de aliento. Sí, hay otro pasaje en el Salmo 116, donde dice, agradable es a Jehová, ¿qué? La muerte de sus santos, de sus apartados. Bendito es Dios. Y aquí vemos que el buen ungüento, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Pero el buen ungüento representa todo lo caro, todo lo costoso, ¿sí? Todo aquello que busca la gente para aparentar lo que no es por dentro. Se adornan mucho, pero por dentro, ¿qué cosa es? Como decía el Señor Jesucristo a los religiosos, ¿se acuerdan qué cosa era? Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. ¿Qué cosa encuentra usted después en el sepulcro? Polvo, gusanos. Y aquí dice, el buen ungüento representa todo lo costoso, todo lo caro. Hay personas que dicen, papá, es que yo quiero unos tenis de marca. ¿Sí han escuchado eso? Como si la gente estuviera viéndote los pies ahí, ¿no? ¿Verdad? Y mejor hay que comprarles la marca de los Tempac. ¿Sí los conoce? Tempac que camines. ¿Para qué andas buscando de marca? Nosotros no tenemos que andar presumiendo de nada en lo absoluto. Somos los hijos del eterno Dios para siempre, eternamente y para siempre. Entonces, todo lo que es costoso, lo caro, pero nunca puede igualar a una vida íntegra, una vida honorable, jamás. Jamás, desafortunadamente, nosotros estamos siempre comparando el éxito de la gente con otras personas, y si usted se ve a sí misma o a sí mismo, va a pensar que usted es una persona de éxito. ¿Quién dice que no? Si usted es algo preciado para Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, y luego dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esta observación de parte de Dios es aplicable a verdaderos cristianos. A verdaderos cristianos, a los nacidos de nuevo. Pero para aquellos que mueren sin haberse arrepentido,
arrepentido de sus pecados y sin recibir el perdón será un sufrimiento eterno horrible. Desafortunadamente siempre queremos nosotros, para apaciguar el dolor, queremos hablar cosas que son mentiras, ¿verdad? Y el Señor dice que todo lo que no es verdad, ¿qué cosa es? Mentiras. Hay unos que son mentiras blancas, no, la mentira es mentira a los ojos de Dios. Por eso cuando estamos en vida es cuando tenemos que hablar las cosas que Dios nos dice que digamos, ¿sí? Imagínense, para aquellos que mueren sin haberse arrepentido de sus pecados y sin recibir el perdón, será un sufrimiento eterno, horrible, donde ya no hay salida, donde ya no hay salida. Versículos del 2 al 5 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Sí? Mejor es ir a un lugar, ¿sí?, donde hay luto que a la casa donde hay banquete. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque con esto te pones a pensar que un día tú vas a estar allí en ese ataúd. Y empiezas a pensar: ¿cómo estoy delante de ti, eterno Dios? Porque la muerte no mide edades. Hoy estás y mañana no estás. Mi sobrino Enrique también lo incineraron ayer, murió la semana pasada. 2 días. 2 días. Vino la enfermedad y de repente buscaron ambulancias, no había hospitales ni nada, y murió. Pero él está con el Señor porque había nacido de nuevo. Rosa Trejo, su esposa también, sus hijas. En un momento te vas, no sabes ni cuándo. Personas que van manejando y de repente, pum, los estrellan y se mueren. Vean lo que pasa, vean los periódicos, cuántos accidentes hay por personas que andan totalmente embriagas y matan niños y matan gente, etcétera. Vivimos en un mundo que no es el nuestro. Por eso nuestra mira tiene que estar, como dice Colosenses 3, versículo 1, si pues habéis nacido de nuevo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nuestra mirada tiene que estar arriba, no en las cosas terrenales. Cambiemos, volteemos hacia arriba, donde está el Señor, donde nos están esperando, amada iglesia, ¿sí? Entonces, es mejor. Es mejor estar en un lugar donde hay luto que donde hay frivolidad. Hay mucha gente frívola, aún dentro de aquellos que se dicen cristianos. ¿Sí? Bendito Dios. El hombre ha hecho muchas cosas. ¿Sí? Se han hecho bromas sobre la muerte, muchas bromas sobre la muerte. Incluso obras teatrales cuando viene el Día de los Muertos. Me acuerdo que hacían una obra cada año sobre la muerte. ¿Sí? Bendito sea Dios. Han hecho películas sobre la muerte y el más allá. Y todo eso, esa administración satánica, ha hecho que los humanos no tomen en serio que un día van a partir de esta tierra y entrarán en la eternidad. Porque veíamos el viernes Eclesiastés 3, ¿sí? Versículo 5, donde el Señor que puso eternidad en nuestros corazones, aunque el hombre no se dé cuenta. Nosotros ya nos dimos cuenta porque el Espíritu Santo nos ministró que en el momento en que morimos no muere mi alma, no muere el que está hablando, muere mi cuerpo. Es cuando usted se sale del carro, el carro ya no tiene gasolina, tiene muchas cosas, pero ya no, como si no tuviera vida. Y así es con usted y conmigo. ¿Sí?
Entonces, no toman en cuenta y en serio que un día van a partir de esta tierra. Y el conflicto será en qué lugar van a pasar esa eternidad. Usted y yo tenemos que estar ciertos, bien conscientes, ¿sí?, de que somos hijos de Dios. No somos perfectos, como decía un predicador. Si tuviéramos que ser perfectos para pasar al púlpito, ¿quién pasaría? Nadie. Nadie podría pasar. Pero estamos en un camino hacia la perfección, aunque Hebreos capítulo 10 nos dice que Dios con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto no entra aquí en la mente, sino en el corazón. Dios te ve perfecto, perfecta, sí, amada iglesia. ¿Te ve a través de quién? De Cristo. Si no, no te podrías acercar al lugar santísimo a orar, ni te escucharía. Por eso dice Proverbios que la oración de los rectos, escuche, la oración de los rectos es su gozo. Oiga, Dios se goza cuando oro. ¿Lo dice Dios? ¿Sí oran ustedes? ¿Qué tiempo nos pasamos en esa intimidad con el Señor? Ay, sí, hermano, yo oro con los alimentos. Pues sí, eso lo hacen hasta los que no son cristianos. Pero dice la palabra que fuimos llamados a estar en intimidad con Él. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y ahí es donde Él nos ministra su palabra. El Espíritu Santo nos habla, nos abre el entendimiento espiritual y empezamos a vivir sin miedos. Tenemos angustia porque sí tengo angustias, yo tengo angustia. Pero dice la palabra primera de Pedro 5, versículo 7, echando sobre Él toda vuestra angustia porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es mi angustia? Pues ver a uno de mi familia enfermo. Digo, Señor, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar, Señor? Por eso les digo, cuídate, guárdate. Pero si ellos no se cuidan, si ellos no se guardan, ¿qué cosa voy a hacer yo? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, que no seamos como ellos, ¿sí? ¿Verdad? Pasarán su vida eterna en el lago de fuego. Los que no quieren nada con Cristo, pero dice la palabra que leímos que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? El Señor Jesucristo nos lo dice. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, en su oración que hizo el Señor Jesucristo cuando ya iba a ir a la cruz del Calvario. Ahí en Juan capítulo 17, cuando lo tenga, díganme por favor. Versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, escuche bien esto, aquellos que me has dado. En Juan capítulo 6, Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. ¿Me escucharon bien? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Quién te escogió? El Padre. ¿Sí? Intervino el Espíritu Santo para provocarnos arrepentimiento, Romanos 2, versículo 4. Y ese arrepentimiento, Romanos capítulo 6, versículo 21, dice que ¿qué fruto obtenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Ahora es una vergüenza permanente delante de Dios. Ya fuimos perdonados. Pero a mí hoy en la mañana se lo decía yo al Señor. Señor, me duele todo lo que te hice a ti y a mi prójimo, Señor. Sí, me duele mucho cuando viene a mi mente
esa vida tan horrible, llena de tinieblas y de maldad? ¿Cuál es el fruto que obtenías de las cuales ahora te avergüenzas? El verdadero cristiano siente vergüenza de la vida anterior. Le da pena lo que antes nos gustaba y ofendía a Dios y a nuestro prójimo. Ese es el arrepentimiento, ojalá y que usted lo esté experimentando. Sí, para no volver a hacer lo mismo de antes, porque somos muy tentados. Si hay alguien que es tentado, es el Hijo de Dios y la hija de Dios. ¿Lo ven? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, fíjense lo que está diciendo Cristo. Él quiere que tú estés con Él. ¿Tú quieres estar con Él? ¿Tú quieres estar con Él? Empieza aquí abajo. Empieza aquí abajo. ¿Sí? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor, cuando llega uno de sus hijos, de sus hijas, ¿qué es lo que ven? La gloria del Señor. No vaya a pensar que se acuerdan de ustedes o de mí. No, no hay tiempo ya. No hay tiempo porque si no se la pasarían llorando allá arriba. La gloria del Señor se manifiesta y todo se olvida de aquí abajo. Por eso la oración a los muertos es una herejía del diablo. Porque los muertos, oye, ¿qué cosa dice el Señor? Fíjense, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 1, para que vayamos comprendiendo lo que Dios nos dice para gloria del Señor y que realmente lo creamos, porque es el único libro que dice la verdad al 100% es la Biblia. ¿Ya lo tiene Eclesiastés capítulo 1? Versículos 10 y 11. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. No habrá memoria de los que serán después. Isaías 65, versículo 17, ¿qué dice respecto a este punto? Isaías 65, versículo 17. Bendito es Dios. Versículo 17 dice, porque he aquí, Isaías capítulo 6, 5, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero que no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ni más vendrá el pensamiento. Será en ese tiempo que jamás te volverás a acordar de tus pecados. Estaremos perfectos delante de Dios, sin el hombre viejo todavía dentro de nosotros, el hombre de pecado que nos estorba mucho. Entonces muere un hijo del Señor, una hija del Señor, ven la gloria. No vayan a pensar que se acuerdan de nosotros. Hay demasiada gloria. Nosotros sí nos acordamos de ellos, ¿verdad? Decía un predicador, fíjense, nunca le diga a usted a un inconverso que murió su madre cristiana, nunca se lo diga, porque es una mentira. ¿Sí? Si quieres volver a ver a tu mamá, entrégate a Cristo. Por favor, dice. Por favor. No saben lo que dicen esas personas. Leudan la enseñanza. Porque al que vamos a ir a ver primeramente antes que nadie es al Cristo eterno.
Y es que eso pasa cuando tenemos una relación aquí abajo con Él, que anhelamos su presencia. ¿Qué cosa decía Asaf, el director de alabanza en los tiempos del rey David? ¿Qué decía ese hombre? ¿A quién tengo en los cielos? Si no es a ti, y nada de ti, digo nada, ¿cómo dice? Nada, y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Qué hermoso sería que los que vienen aquí fuera ese pensamiento algún día, porque se gozan alabando al Señor, cantando al Señor. ¿Sí? Eso era lo que pasaba con Asaf. Sentían la presencia de Dios cuando adoraba al Señor. Y eso es lo que yo oro por los que vienen aquí al frente. Y tengo años haciéndolo. Que sientan tu presencia, Señor. Porque si no es puro ruido el que estamos haciendo. Salgo desde mi casa, Señor. Hoy voy a estar sirviéndote, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo con todo mi corazón. Por eso dice la Biblia, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haceslo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? El cristiano y la muerte. Ya se les había olvidado. Del mes de febrero del año 2019 a la fecha, han muerto en el mundo 2 millones de personas aproximadamente, producidas por el llamado coronavirus. En nuestro país han fallecido aproximadamente alrededor de casi 150,000 personas que han sido registradas, independientemente de aquellas que mueren en sus casas. ¿Sí? Y también independientemente de los miles de homicidios en estos 2 últimos años, aquí en este país. ¿Usted sabe cuántos muertos hay en estos 2 años asesinados por los narcotraficantes? ¿Sí? Más de 100,000. Fíjense cómo está el valle de sombra de muerte. Pero ¿qué dijo el Señor? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Bendito sea Dios. Y quiero irme hace mucho más atrás. En la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, hubo entre 10 a 60 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial. Entre 10 a 60 millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial de 1943 a 1945, si incluimos la guerra chino-japonesa, fueron muertos entre 70 a 83 millones de personas. Escuche, Dios no tiene la culpa de todo eso. Vaya conmigo a Santiago 4, versículo 1. Porque hay unos que dicen, si Dios existiera no habría estas cosas. Siempre culpando a Dios. ¿Sí conoce a personas que culpan a todos de lo que les pasa? Le echen la culpa a todos. Es que me engañó y es que esto, no hombre, no. Engañoso es el corazón de nosotros. ¿Ya tiene usted Santiago 4:1? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2, el primer renglón, codiciáis, ¿y qué? Y no tenéis. ¿De dónde vienen las guerras? De dentro de nosotros. De dentro de nosotros, ¿sí? ¿Por qué lo seguimos viendo a través de la historia? ¿Qué cosa fue lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial? Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero
del Imperio Austrohúngaro. Y estaban en juego los grandes imperios europeos de la época que abarcaban territorios que ahora ocupan la Europa, pertenecían a este hombre. ¿Sí? Pertenecían a este hombre. Y lo mataron. Y se desencadenó la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se inició porque Alemania invadió Polonia y el Reino Unido, o sea, Inglaterra y Francia, le declararon la guerra a Alemania. Estudiando todo esto para hacérselos saber, yo creo que también usted ya lo sabe, ¿sí? ¿Por qué ha habido tanta muerte? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si cuando Dios hizo la creación y al hombre, ¿qué cosa dijo el Señor? Génesis 1:31, que Él vio todo lo que había hecho y que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Ya había hecho al hombre y era bueno el hombre en gran manera. ¿Cómo fue hecho el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Eclesiastés 9:27 dice, he aquí solo una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto y los hombres buscaron muchas perversiones. Vea usted cómo está el mundo en este momento. Vea cómo está el mundo agrediendo totalmente a Dios. Dios es culpable de los 30 millones de abortos que hay al año en Estados Unidos y otros tantos en otros lugares. Sí. El hombre está en contra de Dios totalmente. Lo amenaza con el puño. Tú no existes. Por eso dice el Señor en Salmo 14, versículo 1, dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Conocerá Dios el corazón de nosotros? Bendito sea Dios, ¿sí? El hombre cayó de su condición original. El pecado de Adán fue un pecado cósmico, se los dije, y creo que usted lo sabe. Se inició lo que se llama la entropía. ¿Qué es entropía? El envejecimiento del universo. Por eso habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí? La tierra se está envejeciendo. El universo se está envejeciendo. El sol tiene menos luz que antes. Y le echan la culpa a los del Partido Verde, que es porque nosotros contaminamos. No es una palabra del Señor, ¿sí? De que todo se vendría envejeciendo. Bendito Dios, ¿sí? Al primer hombre se le dio un solo mandamiento. Puedes comer de todo lo que hay en el huerto, pero no vayas a comer del fruto del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comas de eso, ¿qué le dijo el Señor? Morirás. Un solo mandamiento. ¿Qué pide desde el principio Dios? ¿Qué pide? Obediencia. Si no aprendemos a ser obedientes, olvídese de estar allí arriba. Porque arriba, dice Apocalipsis, no habrá ningún inmundo. ¿Qué cosa es inmundo? Aquellos que les gustan las cosas del mundo. La mundanalidad, las modas, la música, esto y lo otro que no está acorde con Dios, sino que está acorde con las cosas de Satanás, porque es el que gobierna el mundo. Y nosotros estábamos bajo ese gobierno hasta que Cristo vino a nuestra vida y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí?
Fue un pecado cósmico, pero en su misericordia Dios amaba a Adán. Claro que sí, si no, no le hubiera salido al encuentro. Porque cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Así pasa todavía. Mucha gente escucha la voz de Dios y no la quiere recibir. Huye. Quiere escuchar cosas bonitas nada más, de que Dios te promete y que Dios va a ser contigo y recibe la bendición y recibe, amén, aleluya. Pero ¿cómo la vas a recibir si no estás en obediencia a la palabra del Señor? Terrible. Bendito sea Dios. ¿Sí? Cuando este hombre, en el momento que tomó la fruta, murió espiritualmente en ese momento. Cuando ingirió la fruta, porque la fruta no era mala, Dios vio todo que era bueno. Unos dicen que era una manzana, otros que era un coco, no sé, ¿verdad? Pero nunca dice qué cosa es el fruto, no le añadamos absolutamente nada a esto. ¿Cuál era la situación? Era un fruto que estaba prohibido por Dios, no porque el fruto fuese malo. ¿El sexo es malo? No. Dios dijo, creced y multiplicaos. ¿Cuándo se convierte el sexo en malo? Cuando eres una persona libidinosa, lujuriosa. Cuando andes de fornicario, de adúltero, estás viendo puras películas pornográficas, etcétera, tienes la mente llena de lodo. Pero el sexo no es malo porque de ahí vienen nuestros amados hijos. ¿Me estoy explicando? En ese momento Adán y Eva murieron espiritualmente y empezó la entropía en sus vidas, empezó la muerte física para ellos y para todos los que hemos nacido en esta tierra. Entró la muerte. ¿Cómo entró la muerte? Génesis 4:8, no lo busque, tome nota si quiere. Ahí vemos el primer homicidio de la creación. Caín matando a su hermano Abel. ¿Por qué? Dice 1 de Juan capítulo 2 que Caín era del maligno. Caín le pertenecía a Satanás. Y Satanás tenía temor de que Abel, fíjese, que Abel fuese la simiente de la mujer que le iba a pisotear la cabeza. Y por eso hizo lo posible para que Caín matara a Abel. Y siguió haciendo muchas cosas para impedir el nacimiento de Cristo. Aún nacido Cristo trató de matarlo con Herodes. ¿Verdad? En Génesis 4:8 vemos el primer homicidio de la creación. Ya había entrado la muerte al mundo. Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos cómo fue avanzando en el interior del hombre la maldad. Ahí dice en ese versículo 5, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente hacer maldad. Desde que despiertan están pensando qué maldad van a hacer en el transcurso del día. De continuo lo dice Dios. Por eso Dios acabó con esa gente. De continuo se levantaban y hacer maldad. Génesis 8:21, quiero que vaya conmigo ahí. Génesis capítulo 8, versículo 21, en su segunda parte. Génesis 8:21, ¿ya lo tiene? Pudieron ser Génesis capítulo 8, versículo 21, letra B. Fíjese lo que dice, porque el intento del corazón del hombre es malo, ¿desde cuándo?
¿Desde cuándo? Desde su juventud, ¿sí? Todos nuestros jóvenes, adolescentes tienen un corazón malo. ¿Son obedientes? No, no pueden. Hasta que Cristo viene a sus vidas a través de la instrucción paterna. Va a ser terrible, terrible con Dios cuando esos padres que deben de ser sacerdotes en su casa para instruir a sus hijos, para alejarlos de la maldad y del infierno, no lo hayan hecho. Le ponemos más importancia a otras cosas que a lo que Dios dice y nos decimos cristianos, ¿no? Porque cantamos, porque venimos a las reuniones, porque leemos la Biblia de vez en cuando, diezmamos de vez en cuando, ya soy cristiano. ¿Quién dice? Conoce el Señor quiénes son los suyos. 2 Timoteo 2, versículo 19. Conoce el Señor quiénes son los suyos, teniendo este sello, apártese de iniquidad. ¿Quién? Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Usted y yo tenemos que vivir apartados de la iniquidad, de la injusticia, del pecado. Para que se cumpla esta palabra que les dije de Proverbios, la oración del recto, del justo, es el gozo de Dios. Dios se goza con la oración de sus hijos. Yo me gozo cuando mis hijos platican conmigo sus cosas. Sí, me gozo. Antes les decía, ahorita no tengo tiempo, porque así es uno de estúpido cuando no tiene uno a Cristo. No tienes tiempo para tus hijos, Satanás tiene todo el tiempo para tronarlos. ¿Sí? Por la computadora, por el celular, por las amistades que tiene. ¿Qué dice entonces? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso necesitamos, ¿qué? Nacer de nuevo. Amén. Entró la muerte y con ella vino una sentencia de Dios. Tome nota, Ezequiel 18, versículo 4, donde dice el Señor, todas las almas son mías, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Y en la primera parte de Romanos 6, 23, que nos dice, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte, el salario de tu maldad, o sea, se paga para ir al infierno, es el salario de tu maldad, se paga para irte al infierno y para irte al cielo ya lo pagó todo Jesucristo y muchos no quieren. La paga del pecado es muerte. El hombre sufre enfermedades, asesinatos, suicidios. Muchos jóvenes acortan su vida, la muerte prematura, por andar en maldades y media. ¿Verdad? ¿Por qué? Dios lo permite. ¿Dios qué puede hacer? Si Él se acerca a tu vida y tú lo rechazas, ¿no? Y se acerca a través de nosotros a la gente. La idea de esta enseñanza es que usted recupere o que siga haciendo lo que Dios le dijo como embajadores del reino del cielo aquí abajo. Llevar el ministerio de la reconciliación como si Dios mismo rogara, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios, papá. Es urgente. No me hables, necesito hablarte. Necesito hablarte, si tú mueres te vas al infierno. No es cierto, porque yo creo que hay un purgatorio y ahorita lo vamos a ver. Esa es otra cosa, Satanás metiendo doctrinas totalmente heréticas y que yo las creía. El hombre pasa por enfermedades,
muerte prematura, tantos asesinatos que hay por andar buscando el dinero, las drogas, la raíz de todos los males, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el amor al dinero. Sí. Pero no quiere saber nada de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Y así fue con tu vida y con la mía. Nosotros no queríamos nada con Dios. Ningún cristiano de todos los tiempos ha querido tener una relación con Dios. Por eso dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Eso se los he dicho, léalo. No hay quien busque a Dios. Pero también Romanos 10, 20 dice, yo me acerqué a los que no preguntaban por mí. Y les dije, heme aquí. ¿Quién se acercó a Adán cuando escuchó la voz? ¿Adán se acercó o huyó de la voz de Dios? Dios se acercó y habló con él. ¿Dónde estás tú, Adán? Y es la misma pregunta que tiene todavía desde aquel tiempo Dios para toda la humanidad. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde? Y le contesta el hombre, es que oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Esto cuando te dicen la verdad esto y entra la espada, te produce miedo. Y empiezas a decir, como dijo el carcelero de Filipos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Por eso el evangelio que hemos dado no funciona. Porque la gente escucha y parece que le va a hacer un favor al Señor Jesucristo. Recibe a Cristo, es al revés. Es al revés. Él es el que nos recibe a nosotros cuando nos acercamos arrepentidos y pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Bendito Dios. Quieren oír otra cosa, no el Evangelio. ¿Sí? En el siglo XIII, la Iglesia Católica Romana, porque no es apostólica, ¿sí? Porque no tienen la doctrina de los apóstoles, la Iglesia Católica Romana aceptó oficialmente la creencia del purgatorio en el siglo XIII después de Cristo. Aceptó oficialmente la creencia del purgatorio, que es un lugar intermedio al que van las almas después de morir. De ahí siguen pagando por sus pecados. O sea, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, hay que añadirle. Así predican los judíos mesiánicos, que hay muchos, aquí hay varios. ¿Sí? Hay que añadirle, no hay que añadirle nada más que la fe. ¿Sí? Entonces, vas al purgatorio cuando muere tu alma para expiar los pecados veniales. ¿Qué son los pecados veniales? Pensamientos, palabras o acción que va en contra de la voluntad de Dios y negar las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Si tú niegas la doctrina, dice tú estás condenado a la nueva era. Hay muchos funcionarios de todo el mundo metidos ahí en la nueva era. No sé si se acuerda usted de aquel hombre que los domingos salía con un programa que se llamaba Siempre lo mismo. ¿Siempre lo mismo? ¿Sí? Él era de la nueva era. Incluso llegó a tener programas donde él estaba vestido de blanco y ponía las manos y oraba por los enfermos. Cuando estuve predicando en Tamaulipas, el gobernador de ahí era de la nueva era. ¿Sí? Porque uno de los miembros que iba a la misión que teníamos era su cuñado. Y él me decía, no, Jorge, mi cuñado tiene una cama que tiene forma de pirámide. Hay muchos de nosotros que tenemos una pirámide como de buena suerte. Cuidado. ¿Sí? ¿Verdad? No lo digo de oídas, sino Dios me ha permitido oír y ver las cosas. La nueva era también es llamada la era del acuario, que es un término astrológico. ¿Usted cree en su signo? ¿Sí busca usted cuál es el signo suyo?
Y de nosotros no es ni el signo de la Santa Cruz, porque la Santa Cruz no existe. La cruz era símbolo de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. El que fue clavado en ese palo, en esa cruz, fue el Santo de Israel. ¿Sí? Amén. Ni el pescado que nos ponemos ahí, que es el símbolo de los cristianos, que porque Jesucristo, cuando se hincó, cuando estaba de rodillas, que le llevaron a la mujer adúltera que estaba escribiendo en la tierra, escribió un pescado, dibujó un pescado, y desde entonces dicen que no es cierto. No es cierto. No es cierto. Bendito sea Dios. Entonces, esa secta llamada Nueva Era, ellos enseñan que hay una reencarnación. ¿Han escuchado ustedes de la reencarnación? ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez de la reencarnación? Todos hemos escuchado de eso. La reencarnación. Y nos interesa mucho porque así no tenemos que darle cuentas a Dios. ¿Mm? Esa reencarnación es la que cuando el hombre muere, su alma va a otro cuerpo. Se le llama la transmigración del alma. Que sale tu alma y se va a otro cuerpo. Por eso a veces eres gordito, a veces eres delgado, etc. Esa es la transmigración del alma. ¿Sí? Y así va tu alma de cuerpo. Cuando muere, tu alma se va a otro cuerpo hasta que se va borrando en tu alma todo sentido de culpa. Qué chulada, ¿no? ¿Verdad? Y todas las desviaciones morales y aberraciones sexuales son justificados en la reencarnación. Yo conocí hace mucho tiempo en mi trabajo una persona, ¿sí?, del sexo femenino, que ella decía: yo en mis años pasados, yo fui Cleopatra. Fíjense, ¿no? Yo fui Cleopatra, y así hay muchísimo, no es uno, sino millones de personas que creen en la reencarnación, y no son personas ignorantes, son personas que se han sumergido a leer libros y libros y libros, pero no leen el libro de la verdad. Y traen aquí una maraña de engaño de Satanás, ¿verdad? Y creen lo que les conviene, entre comillas. Hay otros también, los testigos de Jehová, ¿sí?, los adventistas y otras sectas enseñan sobre que el alma es aniquilada al momento de morir, al momento del juicio final. Todas las almas que están en el infierno van a ser aniquiladas, ya jamás van a existir. Entonces, ¿para qué vino a Cristo? Niegan el sacrificio de Cristo. Y ya no existe más, o solo quedan el recuerdo de esa alma en la mente de Dios, etc. Y desafortunadamente mucha gente lo cree, ¿no? ¿De dónde tomó el nombre todas esas enseñanzas? Vayamos a 2 de Corintios 4, versículo 4. ¿De dónde las tomó? Es una guerra muy fuerte en la que estamos, amada iglesia. Por eso hay que resistir al diablo y tener mucho cuidado, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no anda buscando a los que tiene adentro, sino a los que somos hijos de Dios. No busca a otros, sino a ti y a mí nos anda buscando. ¿Ya tiene usted 2 Corintios 4? Versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan 5:19, ya se lo sabe usted de memoria, ¿no? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Por otro lado, nosotros, la verdadera iglesia de Cristo, creemos lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Ojalá que esto nos ayude para no andar con miedo a la muerte si estamos caminando como Dios manda. Segunda, les dije, de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué quitó? La muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiero que lea también el versículo anterior, que dice, quien nos salvó y llamó con un llamamiento para predicar o primeramente un llamamiento santo. Porque ¿qué vas a predicar si no caminas apartado del mundo? Es el primer llamado, con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Escuche esto para que glorifique a Dios hoy, mañana y siempre. Esa gracia cuando se nos dio, cuando venimos a Cristo, no. Esa gracia se nos fue dada en Cristo Jesús desde los tiempos de los siglos, desde la eternidad. Usted y yo a los ojos de Dios ya éramos su familia, ya éramos hijos de Dios. Por eso dice, con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia. Bendito Dios, ¿sí? El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a tu nombre. Antes de la resurrección de Cristo, la muerte reinaba como un tirano. Sufría la gente, ¿sí? Era un tirano la muerte sobre los hombres, ¿sí? Era una enemiga muy temida. Por eso veían a algún enfermo y lo llevaban a todos lados con los brujos y con otras cosas para que sanara. Tremendo. Ignorando que entre más se acercaban a los brujos, más se acercaban al diablo. Y el diablo se cobra caro las cosas. Bendito es Dios. Aleluya. Pero la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es una tremenda verdad para los que confiamos en Él. ¿Usted confía en Él? No escucho. ¿Sí confía usted en Él? ¿O ya se comió la lengua? Bendito sea Dios. No solo abolió la muerte, sino que sacó a la luz la vida. Fíjense bien, la vida, ¿y qué más dice el versículo 10? Y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad hace referencia a la resurrección del cuerpo de cada cristiano. A la resurrección del cuerpo de cada cristiano. Mire, Romanos 8:23. Romanos 8:23. Bendito sea Dios. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y ¿qué? La redención de nuestro cuerpo. La salvación es completa, es espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz, que resucitó a Jesucristo, os haga aptos en espíritu, en alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Dios. Cuando morimos, cuando usted muere o yo muero, lo único que queda sin vida es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, porque nuestra alma
si somos cristianos nacidos de nuevo, ya está en su casa, en su hogar, dulce hogar. Ya está con papá, donde todo es santidad, donde todo es alegría, porque Dios es alegre, donde todo es gozo. ¿Sí? En ese momento que usted sale del alma y es cristiana y cristiano, esa alma llega al cielo, va al cielo. Salmo 48, 14. Mire. Salmo 48, versículo 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando sale tu alma de tu cuerpo, ahí está esperándote para llevarte hasta la casa celestial. Salmo 116, versículo 15, ya se los dije hace un momento, pero quiero que lo vea, ¿sí? Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es muy pequeño, casi insignificante, pero cuando llega mi hijo Jorge con su familia a mi casa, su visita es muy estimada para mí, como padre. ¿Sí? Como padre. Ya después que se queda mucho tiempo, como que no, pero... ¿Sí? Así, el Padre dice, estimada es a mí tu muerte, hija. Estimado es a mí tu muerte, hijo. Tenemos que entenderlo, comprenderlo, vivirlo, y un día lo vamos a experimentar. Esta predicación no es para que usted tenga miedo de lo que está pasando, sino que le dé gracias a Dios, porque tenemos un futuro precioso con Él, eternamente y para siempre. Y que de esa manera podemos hablarle a la gente que no quiere nada con el Señor. Bendito Dios. Nuestro cuerpo es depositada en el sepulcro y vuelve al polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás, dijo el Señor, al cuerpo. ¿Sí? Bendito Dios. Sin embargo, en la venida de Cristo, en el regreso de Cristo, nuestro cuerpo será levantado del sepulcro y conformado a un cuerpo de gloria similar al cuerpo del Señor Jesucristo. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Hasta dónde llega el perdón y la salvación y el amor del eterno Dios por su iglesia? Será levantado tu cuerpo y tendremos un cuerpo similar al cuerpo de Jesucristo, donde no tendremos sangre en las venas, porque la vida, la sangre es vida, y con nosotros la vida es Jesucristo. Será un cuerpo diferente donde no habrá enfermedad alguna. ¿Jesucristo se enfermó alguna vez estando aquí? ¿No? ¿Verdad? 1 Corintios 15, 53. Les estoy diciendo lo que dice Dios, no lo que yo creo o lo que a mí me parece. 1 Corintios 15, versículo 53, dice, desde el 51 vamos a leer. He aquí os digo un misterio. Ese misterio ya no es misterio para nosotros porque ya nos fue revelado por el Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, el cuerpo de nosotros, ¿sí? Pero habla del rapto. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, o sea, los cuerpos de nosotros,
los cuerpos de nosotros serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tendremos un cuerpo que jamás va a volver a morir. ¿Sí lo cree? Que Dios me perdone si no me da la capacidad de que usted reciba esto de parte del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué cosa vamos a mirar? Voltea hacia la cruz del Calvario. ¿Quién murió y resucitó por nosotros? Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Nos dio lo mejor del cielo. Nos dio a su Hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes en el espíritu, y en el cuerpo y en el alma. Es el llamado que decía el apóstol Pablo. No es que ya lo haya yo alcanzado, decía, pero prosigo a la meta de mi soberana vocación. Quiero ser como Cristo. Termino con esto, son 3 versículos. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Versículos del 21 al 23. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque ¿qué? Todo es vuestro. Todo es vuestro. Créanlo. Todo es vuestro. No lo recibe porque a lo mejor anda en desobediencia. O no lo recibe porque pide cosas que no quiere Dios darle para que no se vuelva usted vanidosa o vanidoso. Él cubre todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Sí? Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea qué. Ahí está, la muerte. Sea la muerte. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Sea la muerte, es vuestra, es como una amiga, ya no es enemiga, porque a través de esa muerte entramos a nuestra casa. Que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:3, ¿sí? Voy a prepararles morada. La palabra morada dice que es en griego mansión. Voy a prepararles. Cuando dice el Señor, bienvenido siervo fiel, en lo poco que fuiste fiel, en lo mucho, en lo abundante te voy a poner. Pero ya tendremos otro tipo de consistencia y la estamos aprendiendo aquí abajo, a través de la palabra, de la lámpara del Señor que es su palabra. No busques Romanos 14, versículos 7 y 8, es un canto que aquí hemos cantado. Y si vivimos, nada más lo cantamos o lo creemos. Porque se canta también en los sepelios. Y si vivimos, para Él vivimos para Él
o seguimos viviendo para nosotros? Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Ya lo tiene usted? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Mm? No estoy diciendo que usted se quiera suicidar porque pase situaciones difíciles. Si usted se suicida no va a ir con Dios, ¿sí? Téngalo por seguro, lo dice la Biblia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Vamos a morir cuándo? Cuando Él tiene el tiempo predeterminado para que partamos de esta tierra. No hay balas perdidas para nosotros, ¿sí? No hay balas perdidas para nosotros. No morimos por coincidencia, Dios nos cuida y Él sabe el momento adecuado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Fíjese, teniendo deseo de partir y estar ¿en dónde? ¿Estar con quién? No en el purgatorio, ¿verdad? Ni en otro cuerpo, ni en otro lugar. Que mucha gente que dice, es que dormimos y el alma duerme. No es cierto. No es cierto. El alma no duerme. Por favor, hay sectas que se dicen cristianas que enseñan eso. ¿Por qué? Porque enseñan cosas, le añaden cosas y no leen la Biblia completamente desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? ¿Cómo vas a enseñar algo que no sabes? Sin embargo, como hablan cosas muy bonitas que nos agradan, ahí los tenemos y asistimos. Venga por su milagro. Venga por esto, ¿no? En lugar de decir, venga usted a ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Romanos 12, versículo 1. Amén. Fíjense bien, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, si había necesidad, dice Pablo, de que yo siga predicando, pues quiero hacerlo. Pero dice, teniendo deseo de partir, tenía deseo ya de irse con Cristo. Tengo deseos de estar ya con el Señor. He estado en una relación con Cristo todos los días desde que salió a mi encuentro, que quiero estar con Él ya. Ya no quiero estar aquí en la tierra. Necesito estar contigo. Que un día llegara a tu vida y a la mía. Decirle de verdad, no porque pases una situación muy dura o un desamor, me siento decepcionada, ya no quiero morir, ¿no? ¿Verdad? Como aquel gusanito que lo agarran y me quiero morir. ¿Sí se acuerdan? ¿Te quieres morir? ¿Por qué, gusanito? Me quiero morir. ¿Pero por qué me quiero morir? ¿Te quieres morir? Sí, pues muérete, ¿verdad? ¿No? Luego andamos con situaciones ahí muy decepcionantes. Es que me decepcionó. Muchachitas, los hombres decepcionan, Dios no decepciona. Varones, las mujeres decepcionan, Dios no decepciona. Él es perfecto, Él es todo amor. Es algo maravilloso que si nos envolviéramos ahí, pensaríamos lo mismo que Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Sí? Bendito es Dios. Amén. Nos dejaron para predicar el Evangelio, para hacer una luz, para hacer una sal, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por todo lo que escuchamos, recordemos que aunque vivamos en un valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él dice, no yo, Él dice, yo estoy con vosotros.
yo estoy con vosotros. Estamos en un tiempo sumamente difícil. Hablamos de cuántas muertes hubo en la Primera, Segunda Guerra Mundial, de cuántas muertes han habido con la pandemia a nivel mundial, cuántos muertos hay en nuestro país. Nosotros hemos sido guardados, sígase guardando, no sea imprudente, por favor, pero no guarde su boca, no la deje cerrada. Hay mucha gente que está enferma y necesita que usted le escriba o le mande un WhatsApp o no sé qué cosa y dígale, necesitas a Cristo. No quiero oír nada y le cuelga, deje un ratito y vuélvale. Así como hacen los que venden, ¿no? ¿Verdad? No te llaman, oiga, que no, y al ratito otra vez. ¿No? Así nosotros, no estamos vendiendo nada, estamos tratando de cumplir con el mandamiento del Señor. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Somos necesarios? Sí, somos necesarios para que la gente que no conoce a Cristo lo conozca y aprenda que hay un lugar mejor después de la muerte. Que no hay purgatorio, que no hay reencarnación, que no es eso de que termina tu vida y al final del tiempo Dios borra todas las almas. No, el alma que pecare, esa morirá. Se irá al infierno con el diablo y sus demonios, dice Mateo 25. Démosle gracias a Dios que nosotros recibimos esa revelación del Padre a través del Espíritu Santo, que el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, en lo personal yo quiero darte gracias por la revelación que nos da, Señor, de la gloria. Hay gente que está sufriendo la separación de sus seres queridos, Señor. Y en lo personal, cuando las veo, las escucho, Señor, mi corazón se compunge, Señor, y llora también, pidiéndote que te compadezcas, Señor, porque tú eres un Dios compasivo, Señor. Yo sé que tú sabes que cuando detengas esto, la gente te va a dar gracias, pero de labios para afuera, de dientes para afuera, porque seguirán viviendo en la misma forma de vivir, Señor. Y lo hemos visto, aún nosotros mismos cuando éramos hijos tuyos y te dábamos gracias por algún trabajo o por algo que habías hecho, Señor, nada más te dábamos gracias, pero seguíamos viviendo fuera de tu gracia salvadora, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para predicar del Evangelio, para no avergonzarnos del Evangelio y dar testimonio, Señor, de la gloria en este tiempo de que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie en el cual podamos confiar y que tú no quieres la muerte del impío, Señor. Ayúdanos. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Que los que estamos aquí reunidos y los que nos están viendo a través del internet, del Facebook, Señor, hayan recibido lo que tú nos querías dar en este día, en esta tarde. Señor, los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te ruego que nos guardes en nuestro salir y en nuestro entrar, desde ahora y para siempre, y que la prudencia no se convierta en miedo, Señor, sino que realmente seamos prudentes, Padre, en todas las cosas de nuestra vida. Gracias, Señor, por los diezmos, las ofrendas que han sido depositadas en el alfolí. Bendice al dador alegre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde hasta que Cristo venga.